La Voz de América presenta. Tormenta invernal castiga a Estados Unidos con nevadas, ventiscas y miles de vuelos cancelados. Migrantes en El Paso no se escapan de las gélidas temperaturas. Miles esperan por un cupo en los refugios. Culpable del ataque al Capitolio, Comité Legislativo responsabiliza al expresidente Trump por el motín y recomiendan su inhabilitación política. Y el presidente Joe Biden dice cuál es su deseo para esta Navidad. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias. Estados Unidos experimenta una monstruosa tormenta invernal que azota al 60% de su población. En esta Navidad el mal clima es protagonista porque ha dejado sin energía eléctrica a más de 1 millón de hogares y empresas y también ha impactado a los viajeros que a esta hora se apresuran a llegar a sus destinos antes de Nochebuena. En Nueva York hacemos contacto con Ángela González. Ángela, estamos hablando de una tormenta de grandes proporciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yasmín. Pues así es, más de 200 millones de personas, es decir, el 60% de los estadounidenses se encuentran bajo alerta por clima invernal severo y esto podrían ser muchas más personas afectadas debido a la cancelación de vuelos y a las obstrucciones en las carreteras. Será la Navidad más fría en 20 años y áreas de Nueva York y Nueva Jersey ya han visto caer casi 1 metro de agua. La combinación con las bajas temperaturas que se desploman a -0 provoca condiciones peligrosas en las carreteras por congelamiento, advierten las autoridades, que han pedido a los residentes permanecer en casa, pero no todos podrán hacerlo. Marco, repartidor de comidas, se protege como pueda para trabajar a la intemperie. Tenemos que poner ropa impermeable y también el pantalón impermeable y con eso nada más, con eso trabajo. Estas tienen luces para ver el camino y todo eso. 1,5 millones de hogares y negocios han sufrido cortes de electricidad y miles de viajeros viven una pesadilla en los aeropuertos tratando de llegar a sus destinos en este festivo navideño, con más de 4.000 vuelos cancelados en todo el país. Llegué temprano para asegurarme de abordar mi vuelo y fui a la puerta de embarque y la aplicación nunca me notificó que el vuelo estaba cancelado, así que me quedé allí 1 hora más. Mi conexión con Frontier también fue cancelada. Ahora voy a Newark. Ese es el único vuelo que queda porque en La Guardia todos están llenos. La gobernadora de Nueva York declaró el estado de emergencia y los equipos del Departamento de Sanidad están listos con toneladas de sal y camiones para paliar la nieve. Los vientos de hasta 80 kilómetros por hora afectan la autopista interestatal I-95 que recorre el noreste del país. Y pasajeros frustrados justamente por la cancelación de viaje quieren arriesgarse a tomar las carreteras para llegar a sus destinos, pero la gobernadora del estado ha hecho justamente un llamado a posponer todos estos viajes navideños y no exponer sus vidas. Yasmín. Así es, Ángela, la corriente de frío del norte ya se empieza a sentir en el centro y este del país. Gracias por tu reporte, Ángela, y por favor, cuídate. En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, cientos de migrantes buscan refugiarse del frío extremo en campamentos improvisados. Allá nos enlazamos con Salomé Ramírez. Salomé, ¿cuál es la situación en este momento? Yasmín, ciudadanos residentes del Paso han llegado a refugios como este que albergan por lo menos a 200 migrantes para traerles comida y chocolate caliente. Aseguran estar motivados por la travesía que tienen que pasar estas personas para llegar a Estados Unidos. En la noche fue fuerte, no hallaba con qué arroparme y cuando llega algo me pongo a ayudar para tratar de calentar el cuerpo, entretenerme en algo, porque si me quedo quieto el frío creo que no lo voy a soportar. Al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, México, las autoridades mexicanas se acercaron a esos migrantes que continúan junto al Río Grande para advertirles los riesgos de este ciclón bomba.
Gracias, Salomé, por este reporte. Y de la frontera nos regresamos acá a la capital estadounidense porque el panel legislativo que investigó el ataque al Capitolio estadounidense del 6 de enero del 2021 ya emitió su informe final. Una sola persona fue declarada culpable, el expresidente Donald Trump. En vivo nos acompaña Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué detalles revela este documento? Bueno, Yasmín, este informe de casi 1000 páginas amplió las audiencias televisadas que hemos visto durante los últimos meses y detalla lo que llama un plan de varias partes del expresidente Donald Trump para anular las elecciones de 2020. Recordamos, es el resultado de una investigación que incluyó más de 1000 entrevistas, en su casi totalidad a republicanos, y la revisión de más de 1 millón de páginas de documentos. Al declarar que la causa central del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue solamente Donald Trump, el comité legislativo que investiga estos hechos entregó su informe final, en el que detalla cómo el expresidente llevó a cabo lo que llamó un plan de varias partes para revocar las elecciones presidenciales de 2020. El panel recomendó que el Congreso prohíba al expresidente republicano y a sus aliados ocupar cargos de elección popular en futuro, invocando la prohibición de insurrectos contemplada en la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. La causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Ninguno de los eventos del 6 de enero hubiera sucedido sin él. La publicación del informe fue la culminación de la investigación de 18 meses del panel y se produjo días después de que el comité recomendara acusar formalmente a Trump de cargos como incitación a la insurrección, ya que lo remitió al Departamento de Justicia para un posible enjuiciamiento. Parte de la tragedia del 6 de enero es la conducta de quienes sabían que lo ocurrido estaba profundamente mal, pero sin embargo intentaron restarle importancia, minimizarlo o defender a los responsables. En detalles, el informe acusa a Trump de haber difundido mentiras sobre las elecciones, de haber intentado invertir el resultado electoral y de una campaña de presión a funcionarios estatales, al ex vicepresidente Mike Pence y al Departamento de Justicia. También menciona la convocatoria de Trump a sus partidarios para desplazarse a Washington y la inacción del presidente por más de 3 horas mientras el Capitolio estaba bajo ataque. Trump en las redes sociales calificó este informe de altamente partidista. Claro, ahora todo queda en las manos del Departamento de Justicia, que también está adelantando su propia investigación y no se sabe si actuará o no. Entre tanto, otras investigaciones sobre Trump, como la de los documentos de Mar-a-Lago, siguen adelante. Gracias, Jacopo, por este reporte. Era Jacopo Luzzi informando desde Washington, D.C. Bien, y la Cámara de Representantes aprobó este viernes un proyecto presupuestario por $1,7 billones que financiará hasta septiembre a las dependencias del gobierno federal estadounidense. El Senado ya lo había adoptado esta semana, así que en este momento solamente falta la firma del presidente Joe Biden para que entre en vigencia. El mandatario sí autorizó el presupuesto de defensa de Estados Unidos para el 2023. La legislación por $858 mil millones contiene un aparte para mejorar la cooperación bilateral con Ecuador, especialmente en materia comercial y también de seguridad. Y estamos a solo horas del día de la Navidad y el presidente Joe Biden hizo un llamado a la unidad en Estados Unidos, una promesa que formuló al llegar a la presidencia y que a su gobierno no se le ha hecho nada fácil alcanzar. Jorge Agobián nos amplía. Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, dijo el presidente Joe Biden en un mensaje de Navidad. Happy holidays. Nuestra política se ha vuelto tan enojada, tan mala, partidista, y con demasiada frecuencia nos vemos como enemigos, no como vecinos, como demócratas o republicanos, no como compatriotas estadounidenses. Nos hemos dividido demasiado. 8 de cada 10 estadounidenses dicen que viven en un país altamente polarizado y extremista, según varios sondeos. La muestra más reciente, la elección de un Congreso políticamente dividido que empezará a funcionar en enero de 2023. Espero sinceramente que esta temporada festiva drene el veneno que ha infectado nuestra política y nos ha enfrentado entre nosotros.
Un reciente estudio del Centro de Investigación Pew reveló que la mayoría del público estadounidense piensa que ni el partido de gobierno ni la oposición republicana lograrán avanzar en sus agendas en los próximos 2 años, debido a las divisiones, que van desde lo macro a lo micro, con rupturas internas en el Partido Demócrata y Republicano. Al ser electo como el próximo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy abogó por el trabajo conjunto. Queremos trabajar con cualquiera de los dos partidos si quieren hacer que Estados Unidos tenga independencia energética, si los padres envían a sus hijos a la escuela, si aseguramos nuestras fronteras. La crisis fronteriza se prevé que sea el principal tema que crispe las discusiones en 2023, con la posibilidad de que el Partido Republicano inicie un proceso de juicio político contra el encargado de la seguridad nacional del gobierno Biden. Jorge Agobián, Voz de América. En medio de la crisis económica y social que persiste en Venezuela, muchos adultos mayores deben encarar estas festividades decembrinas con pocos recursos y añorando a los parientes que decidieron migrar. Álvaro Algarra nos cuenta más. Más de 3.5 millones de los 32 millones de venezolanos son mayores de 60 años, según el Instituto Nacional de Estadística. La crisis alimentaria, la escasez de medicinas y el deterioro del sistema de salud afectan a esta población de manera especial. Muchas personas afrontan las fiestas decembrinas sin los recursos suficientes para elaborar algún plato navideño como las tradicionales hallacas o el pan de jamón. Judith Durán y Ana Teresa Briceño residen en un ancianato en Caracas y relatan cómo vivirán estas fechas sin su familia, que se vio en la necesidad de emigrar debido a la crisis económica. No quería estar aquí porque hay mucho conflicto, pero ya me mentalicé que bueno, que cada quien tiene su familia y tienen que hacer su vida. Es que ya ahora las navidades no son las de antes. Todo cuesta más para reunirse familias, que gasta mucho más. Bueno, que nosotros éramos muy unidos y la situación ha cambiado porque ya yo estoy vieja. Muchos de los abuelos tampoco están en condiciones de comprar regalos o adquirir ropa o zapatos para Nochebuena o Año Nuevo. Mira, aquí en Venezuela la mayoría lo que estamos pasando es hambre. Mis 2 hijos están fuera del país. Lo peor que ha hecho este régimen es destruir a la familia porque ha separado las familias. Como medida para ayudar a los adultos mayores, el gobierno aprobó esta semana el pago del bono Renace la Esperanza por 44 bolívares, equivalente a $2,75 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Cuando volvamos, aumenta el salario mínimo en México, una medida que también despierta temores. Les contamos por qué. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dijo que el sospechoso de matar a 3 personas y herir a otras 4 a balazos este viernes en París estaba claramente apuntando a extranjeros. Las autoridades arrestaron a un hombre de 69 años. 2 de las 4 personas que resultaron heridas se encuentran en estado crítico. Así lo informó la Fiscalía, que aún sigue investigando el motivo del ataque. Francia fue golpeada por una serie de ataques mortales por parte de extremistas islámicos en el 2015 y 2016 y las autoridades permanecen en alerta para prevenir ataques terroristas. Con una inflación cercana al 9%, en México esperan el aumento del salario mínimo, tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero algunos especialistas temen que puede generar más aumentos de precios y más desempleo. Vicente Calderón nos da el reporte. Francisco Moreno está feliz porque finalmente dejará de ser asalariado en México. Todo el tiempo nomás empleado y es primera vez que estoy poniendo mi negocito. Confía en que le irá mejor con su nuevo puesto de tacos que como empleado, justo cuando el gobierno anunció un aumento del 20% al salario mínimo. Van a beneficiar de manera directa a 6.4 millones de trabajadoras y trabajadores. El sueldo pasa del equivalente de unos $8.87 diarios a $10.73 por día. En la frontera con Estados Unidos es un poco más alto y pasará de aproximadamente $13.35 diarios a $16.02 por día. Era un sueldo muy raquítico, que la verdad no alcanzaba. Este economista y catedrático dice que en teoría el aumento puede ser bueno. Hay regiones en el mundo donde un incremento en el salario mínimo hace que la gente tenga un poquito más de dinero para gastar. Pero considera que en el contexto actual puede generar más inflación y desempleo. La inflación se disparó 10, 11, 12% aquí en la frontera. De ahí que nos digan que se tiene que aumentar el salario mínimo para cubrir ese diferencial en la pérdida de poder adquisitivo. Eduardo Guevara emigró de su natal Veracruz en el sur de México a Tijuana. A pesar de que las rentas y todo está más caro acá, pero te ayuda mucho en el salario, que es mucho más alto que en la parte del sur. El aumento entra en vigor el 1 de enero del 2023 en toda la República Mexicana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. En zona fronteriza de Costa Rica, una escuela primaria está recibiendo a niños nicaragüenses que han huido de la violencia política en su país. A pesar de las difíciles condiciones que viven las familias refugiadas, hay un esfuerzo para que sus hijos se integren en el sistema educativo de ese país. Donaldo Hernández con el reporte. Me distraigo y también juego con mis amigos fútbol. Cris Rivas está feliz porque acaba de cursar su 4º grado de primaria. Tiene 10 años y es originario de Nicaragua, pero por la violencia política en el año 2020 migró a Costa Rica con sus padres. Bien, porque estoy con todos mis amigos, con la profe. El Colegio San José, donde estudia Cris, está ubicado en Upala, un municipio de Costa Rica donde cientos de campesinos nicaragüenses se asentaron desde el año 2018. Acá el Ministerio de Educación ha logrado integrar a las aulas de clases un buen número de niños y adolescentes. Durante este proyecto se regularizaron alrededor de 430 a 440 niños en términos de ingresarlos a un sistema que los va a ir poco a poco asimilando como parte de la población nacional. La violencia política en Nicaragua ha marcado a la niñez, razón por la que las autoridades costarricenses han brindado atención especial. Muchos de estos niños y niñas en condición de refugio han sido remitidos al Departamento de Orientación, Psicología. Los padres de familia han mostrado su agradecimiento porque sus hijos han logrado continuar con sus estudios. Entonces tenemos que aprovechar aquí que nuestros hijos estudien y se preparen si es posible. En Costa Rica hay más de 200.000 nicaragüenses solicitantes de refugio. Donaldo Hernández, Voz de América.
Numerosas compañías tecnológicas despidieron a gran parte de su fuerza de trabajo en el 2022. Al volver les contamos qué hay detrás de estas decisiones. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. A finales del 2022 se registraron cuantiosos despidos en Twitter, Amazon y otras compañías tecnológicas. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, recortó casi el 13% de su nómina. Hablamos con expertos quienes evaluaron el impacto que tendrán estas decisiones para la economía estadounidense. Los gigantes tecnológicos han disfrutado de años de crecimiento constante como impulsores de la economía estadounidense, pero el final del 2022 ha sido un duro despertar para muchos en ese sector. Meta, la empresa matriz de Facebook, despidió a 13,000 empleados en noviembre. Elon Musk recortó los empleos de Twitter a la mitad. Lyft, Redfin y Stripe despidieron a poco menos del 15% de su personal. Microsoft despidió a casi 1,000 trabajadores. Fuera del sector tecnológico, el desempleo en Estados Unidos está en su tasa más baja en 50 años. Entonces, ¿qué está pasando en el sector tecnológico? ¿Es una corrección regular del mercado o simplemente errores pandémicos? La pandemia realmente lo ha hecho cuando decimos que ha cambiado todo. En los últimos años, la cantidad de contrataciones que vimos fue insuperable. Algunas empresas pueden haber confiado demasiado en la rapidez con la que verían los beneficios de las campañas de cambio de marca, que a menudo tardan años en dar sus frutos, dice el profesor de finanzas de la Universidad de Vanderbilt, Josh White. Siempre dicen que las personas son nuestro mayor activo, pero en realidad, en contabilidad, las personas son tratadas como un gasto. Los expertos consultados aseguran que estudios académicos demuestran que cuando el individuo empleado por una compañía es despedido, la dinámica de emprendimiento forzado suele conducirlo al éxito a través de vías ingeniosas. Angélica Herrera, Voz de América. Una artista digital francesa ha decidido exponer el historial entero de sus búsquedas en Google durante los últimos 16 años. Se trata de una exposición que muestra lo vulnerable de los seres humanos ante las empresas tecnológicas. Anthony Cano nos trae el reporte. Millones de palabras impresas en papel que cubre las paredes de una galería en París. Una exposición inusual. Es la propuesta de la artista francesa Albertine Mounier para compartir con su público el historial entero de sus búsquedas en Internet a lo largo de los últimos 16 años.
Google había lanzado un servicio que se llamaba Search History y entonces vi que todas las búsquedas que hacíamos estaban almacenadas y eso me llamó la atención. Lo que hacemos, todas las acciones que hice al segundo se vieron reflejadas en este servicio y así empecé a querer recuperar lo que buscaba. El resultado fue inspirador para la artista digital, quien decidió compartir todos esos datos que, a su juicio, exponen en la aldea global los detalles de sus pensamientos, gustos, curiosidades, finanzas, es decir, devela por completo al ser humano que simplemente accede a un navegador de búsqueda. En realidad, no es tanto ver las cosas privadas lo que es perturbador, sino que de repente ver una especie de espejo de ti, que es instantáneo, que te sigue paso a paso, y este efecto finalmente lo que tendrá en la investigación es que es bastante poco interesante. Muestra que tienes tus pequeñas obsesiones. El proyecto tiene como objetivo llamar la atención sobre la gran cantidad de datos que se almacenan sobre cada uno de nosotros en los servidores de los gigantes tecnológicos, y que utilizan para ganar miles de millones de dólares con los anunciantes. Tony Cano, Voz de América. Bien interesante, bien. Y cuando regresemos en minutos, les contamos sobre el espectáculo navideño que por estos días está iluminando a la capital estadounidense. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto, y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Este año la capital estadounidense se ha convertido en sede de un espectáculo de luces que está deleitando a lugareños y visitantes. Diva Lizette Cash vivió la experiencia. Veamos. Oh, me encanta. Cada año venimos mi prometido y yo. Nos encanta porque es una experiencia nueva. Suceden cosas diferentes. Así que simplemente se convirtió en parte de la tradición venir. Este año 4 millones de luces se encienden en el estadio donde juegan béisbol los Nacionales de Washington. Allí además reposa un imponente árbol de Navidad de 30 metros de altura. Entre niños y adultos, alrededor de 600,000 personas desde el año 2019 han disfrutado esta experiencia a gran escala y este año post pandemia recuerda el privilegio de disfrutar al aire libre. Ver las caras de todos sin máscara, disfrutar de los días festivos y todo es increíble. Este año el parque estrena la historia del reloj mágico de Papá Noel, donde los visitantes tendrán que ayudar a Santa a recomponer su reloj roto para así poder entregar en una noche miles de regalos en el mundo.
Además, este despliegue de más de 40.000 metros cuadrados de luces de Navidad ha deleitado desde el 2016 a por lo menos 3 millones de personas en las principales ciudades de Canadá y Estados Unidos. Desde el Estadio National Park en Washington, Ibelices Cash, Voz de América. El 23 de diciembre y Santa Claus fue visto buceando en el Santuario Marino Nacional de Los Cayos en Florida. El famoso Papá Noel junto a sus elfos llevó un poco de alegría a los habitantes marinos en el santuario que está ubicado frente a la isla de Key West. El evento también sirvió a los vacacionistas para tomarse fotografías bajo el agua en esta zona que cuenta con un hermoso arrecife coralino y también sirvió para recoger fondos para una organización benéfica infantil llamada Kids in a Special Situation. Niños en situación especial. Con esta historia nos despedimos por hoy, no sin antes desearles una feliz Navidad.